Hola queridos amigos, esta es una nueva emisión de desarrollo personal y estamos hablando de las emociones. Fíjese que cuando hablamos de las emociones pues tenemos que en realidad enfrentarnos a un campo minado, ¿no? Diría yo, porque eh, aún las mejores emociones pueden dañarnos, pero evidentemente hay emociones mucho más nocivas que otras. Hay emociones que terminan matando a las personas. Y hoy vamos hablar de una de esas emociones y es el miedo. En realidad, eh, no todo el miedo es igual, no todo el temor es igual. No podríamos decir que todo el temor es dañino. ¿Puede hacer daño a todo tipo de temor? Sí, evidentemente. Pero vamos a empezar hablando de dos tipos de temor que son sanos, digámoslo así, y un tipo de temor insano. Vamos a empezar viendo ese tipo de temores porque es importante distinguir, ¿no? Y ver qué tipo de temores podemos preservar y de cuáles nos debemos cuidar, ¿no? El primer tipo de temor es el temor phobos, que es un temor saludable. ¿Por qué? Pues porque motiva un comportamiento activo en el plan de Dios, dirige, es decir, los pasos conforme a la ley de Dios. Y eso es cuando Pablo, por ejemplo, le dice a Timoteo, cuando Pablo le dice en 2 Corintios capítulo 7 versículo 1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es decir, este tipo de temor es el temor reverente, es el temor que todos los seres debemos sentir respecto de Dios. Y cuando no tenemos este temor, más bien, si no alentamos que nuestros hijos, por ejemplo, nuestra familia, nuestros niños, nuestra sociedad tenga ese temor hacia Dios, pues van a empezar a ver exabruptos, ¿no? Entonces encuentras, por ejemplo, gente que hace cada cosa dantesca, agresiva, violenta, que dices, no, espérame, no se trata de eso, ¿no? No se trata de eso, se trata de establecer lo que es recto, de establecer lo que es coherente, ¿no? O sea, mm, evidentemente, eh, cuando tememos a Dios, no tememos a Dios porque Dios sea malo y nos vaya a hacer daño, no, sino porque es bueno y porque es santo y porque todo lo que Él quiere es bueno para nosotros. Y digamos que ese temor implica no queremos fracasar, no queremos salir de esa voluntad perfecta de Dios, no queremos estar lejos de la presencia de Dios, ¿no? El otro temor sano es eulageia, es un actuar con precaución, es ese miedo que nos lleva a ser cautelosos, ¿no? Y a no exponernos. En Hebreos 12:28 dice así, que recibiendo a nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Es decir, aunque se está refiriendo al, al, al temor y en una relación con Dios, este es un temor que habla de seamos cuidadosos, seamos responsables, esto hay que manejarlo con cuidado. Es como si a usted le dicen, mire, va a manejar la caja de la empresa, ¿no? Usted es el que va a manejar el dinero de la empresa y usted tiene que hacerlo con cierto temor. O sea, no puede decir dejo mi oficina abierta, dejo las computadoras abiertas, dejo las claves a la vista de todos. O sea, tengo que ser cuidadoso, tengo que tener ese temor cauteloso. No es mi dinero, tengo que cuidarlo, ¿no? Es ese temor que debemos sentir cuando estamos en una situación peligrosa. O sea, supongamos que estamos escalando una montaña, ¿verdad? Con un despeñadero, pues no podemos ir tan confiados y no pasa nada, ¿no? Porque si andamos así, probablemente vamos a sufrir un accidente. Entonces sí tenemos que tener ese temor cauteloso que nos lleva a cuidarnos, a mira bien por dónde pisas, mira, trata de caminar con tus 5 sentidos bien concentrado, etcétera. Hay gente que definitivamente
Cuando estás viendo ciertas conductas presuicidas, te das cuenta que este temor se perdió. El temor cuidadoso se pierde. Entonces hay gente que hace cosas y tú dices, es que es aventado, es que es valeroso. No, es que ha perdido este temor cauteloso y lo que nos está mostrando es un síntoma de un presuicida. Y es ese presuicida que se quiere hacer daño. También hay mujeres, por ejemplo, que han perdido este temor cuidadoso en sus relaciones con varones y se exponen, ¿no? Y cada vez escalan con varones con mayores problemas psicológicos. Entonces, al principio solamente se metieron con un hombre que era borracho, ¿verdad? Y no se anduvieron con cautela. Ellas pues creían que lo podían cambiar, que no les iba a pasar nada, etcétera. Y en la siguiente vez pues se metieron ya con un hombre que no solamente era alcohólico, sino también que era adicto a la heroína, por ejemplo. Y entonces empiezan a escalar y cada vez se meten con peores hombres porque van perdiendo ese temor que te lleva a tener cautela para protegerte a ti mismo. Entonces debemos aprender a que este temor, este tipo de temor sí se debe sentir. No nos debe inmovilizar, no debe volverse un condicionante de mi mente para que yo no haga nada, pero sí es muy, muy importante el tener ese temor cauteloso. En el caso, por ejemplo, de Rahab, ella misma tenía un temor. Rahab, ¿se acuerdan? La prostituta esta allá en Jericó, que cuando fueron a tomar eh, a su pueblo, los israelitas, ella le dijo, yo tengo temor de tu Dios. Ella tenía este tipo de temor, más bien tenía un tipo de temor phobos, mientras que el pueblo de Jericó tenía un temor eulajeia. ¿Por qué? Porque ese era un temor de hay que actuar con cautela, pero Rahab le temía al Dios de los hebreos, al Dios poderoso. Entonces, fíjese que ahí podemos distinguir esos dos temores, ¿no? Ahora, hay un tercer tipo de temor, que este es el temor del que hoy nos vamos a ocupar más y que no debemos tenerlo. Dice, es un temor, es el temor de Elía, que es un temor paralizante, que escabiza, que atormenta. En Juan 14:27 Jesús les dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y cuando dijo no tengan miedo, se refería a este temor que paraliza, ¿sí? A este temor que no te deja actuar, que no te deja crecer. Vamos a hablar específicamente, como les decía, de este temor. Y de Elía es un temor que no permite salir de lo conocido. Por eso quien lo padece puede terminar frustrado, pues no va a alcanzar su máximo potencial. ¿Por qué? Porque no puede salir de su zona de confort. Hay gente que quiere, que tiene grandes sueños y que tiene toda la capacidad mental y que tiene toda la capacidad física y que lo puede lograr, pero simplemente sufre este tipo de temor y no, es que qué tal, y no, porque esta gente, y no, porque es que si me arriesgo, y no, y al final no lo hace. Este tipo de temor tiende a crecer. Es decir, no se queda solamente teniendo temor hacia un negocio, sino que pues mejor no tenemos tampoco amigos y se va aumentando. Es decir, si siendo adolescentes lo padecemos, por ejemplo, con el tiempo en la edad adulta y mucho más en la vejez, pues lo iremos padeciendo más. También tiende a invadir las otras áreas de la vida de quien lo padece, como les decía hace un momento. Entonces, este tipo de temor es un temor en el que nosotros realmente debemos ser muy cuidadosos. No podemos simplemente sentirlo y decir no pasa nada y pues yo lo tengo controlado, porque no es verdad, no lo tenemos controlado, no pasa así. Entonces, es algo que nosotros debemos considerar y decir, tengo que, cuando un joven es temeroso, su papá o su mamá, no se trata de que lo expongan a ese temor. No se trata de que lo humillen, no se trata de que le pongan sobrenombre, se trata de que reciba ayuda para poder ir paso a paso venciendo estos temores, para que más adelante no se complique en su vida.
Este temor, si una persona es sometida a humillación, pues además de tener de este tipo de temor, va a tener una frustración. Y hay gente que al ser tan humillada, pues termina desarrollando sociopatías fuertes por esa exposición a ese temor y por esa tortura, porque al final, si una persona tiene un miedo de estos paralizantes y la persona o su papá o su mamá o un familiar o cualquier otra persona lo expone a este temor, se burla y una y otra vez lo hace que lo enfrente, pues puede llegar a sentirse como una tortura. Ese tipo de intervenciones no son buenas, no son sanas. Se debe respetar el valor del ser humano y se debe procurar que ese ser humano sea atendido de una manera correcta. Este temor además impide que nos relacionemos confiadamente con los demás, ¿ok? No podemos porque, como les digo, ese temor se va creciendo a otras áreas de la vida, pero especialmente con Dios, también nos daña nuestra relación con Dios. Por esta razón, las personas que temerosas tienden a tener un núcleo muy chico de amigos, y entonces desarrollan una cantidad de conductas aprensivas y que no quiere que sus amigos se vayan y pueden hacer shows o familiares y demás pueden hacer show, pueden tomar conductas que nosotros diríamos, ¿por qué lo hacen? ¿No? O sea, no hay necesidad, pero es por ese temor, ¿no? Hay mujeres que sufren ese temor, ¿no? ¿Qué enfermedades se asocian con el miedo? Bueno, en primer lugar, las enfermedades cardiovasculares y la hipertensión. Entonces, las personas miedosas tienden a tener a sufrir con mayor posibilidad de estas enfermedades. Por otro lado, enfermedades del aparato digestivo, ¿ok? Enfermedad del Crohn. Esta enfermedad es efectivamente una enfermedad que ataca el colon, parte del aparato digestivo, pero es muy agresiva, ¿sí? Puede producir tremendas, deteriorar muy feo a la persona porque ahí sufren diarrea, sufren episodios muy fuertes de inflamación y pueden llegar a morir, ¿sí? Si no son bien tratadas. Entonces, pues en realidad una persona que tiene temor no es que simplemente pues ya es algo psicológico y nada más, sino que puede ver deteriorada su salud. Igual puede sufrir enfermedades de la piel, ¿no? Como la psoriasis, el acné, el eczema, puede sufrirlo, ¿no? Y también puede llevar a la depresión del sistema inmune. Por lo tanto, pueden sufrir con mayor posibilidad infecciones. ¿Qué sucede exactamente cuando tenemos miedo? Bueno, el temor estimula el sistema simpático y por lo tanto activa el corazón. Quiero contarles una anécdota. Cuando yo empecé a estudiar educación especial, pues yo era una jovencita y en ese momento cuidaba a una persona anciana, entonces pues llegaba todos los días con mi uniforme de enfermera y había un médico que nos daba neuropsicopatología y él era un neurólogo. Entonces, pues claro, obviamente me veía vestida de enfermera o me ubicó rapidísimo y pues nos hicimos grandes cuates. Eh, y era un hombre muy inteligente y muy capaz y pocos médicos tienen la posibilidad de saber enseñar. De hecho, hay casi un impedimento para los médicos de ser buenos maestros. Pero este era un excelente maestro y quiero contarles cómo nos enseñó sobre el sistema simpático. Él llegó un día, estaba hablando con nosotros, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, sacó llevaba varias láminas sobre el sistema, sobre el cerebro, empieza a poner sus láminas y de repente se voltea así cuando todas estábamos así como viendo cómo estaba el cerebro y viendo los mapitas que traía en el cerebro y la zona la zona de Broca y la zona del lenguaje, ya estábamos ahí mirando concentradas y nadie se esperaba cuando él se volvió y le dio un manotazo a su escritorio, que era un escritorio de madera, y sonó, pero fuertísimo, y todas, no, brincamos, la mayoría éramos mujeres, entonces pues todas brincamos, y él nos dice, lo que se acaba de activar en ustedes es su sistema simpático.
sus pupilas se debieron dilatar, su corazón debió empezar a latir más fuerte, así, o sea, nos fue describiendo lo que sentíamos. Y dice, eso es el sistema simpático. Eso ya lo habíamos tratado en otra charla, ¿se acuerdan? Y bueno, cuando sufrimos miedo, el cuerpo se prepara para la defensa y obviamente se prepara para el ataque. Eso es lo que huelen los perros, por ejemplo, no solamente los perros, cualquier animal, cuando tú tienes miedo a un animal, tienes más posibilidad de que te ataque, porque el animal, pues la mayoría de los animales funcionan por olfato, entonces si ellos pueden olfatear tu miedo, ellos sienten que no eres una persona de confiar. ¿Por qué? Porque ellos cuando tienen miedo atacan. Entonces, si tú tienes miedo, ellos por ende pensarán que tú vas a atacar, entonces ellos te van a atacar primero. Entonces, el miedo es mejor no evadirlo en ese momento. El miedo y la ansiedad parecen ocurrir en el mismo espectro general, es decir, mentalmente y emocionalmente están dentro del mismo espectro, y al estar dentro del mismo espectro están perfectamente asociados. Entonces, el miedo es un choque de ansiedad concentrada a corto plazo. Es decir, no es la ansiedad con la que vives todos los días, pero es como sientes miedo, entonces tienes una descarga fuertísima de ansiedad, así de este momento, ¿no? Y es la respuesta aguda e inmediata a la ansiedad. Es decir, cuando yo me pongo ansioso, lo primero que siento es temor. Entonces se dan cuenta que están como muy unidos, como que han visto esos juegos de resorte con los que juegan los niños que se pasan de aquí para allá, es lo mismo, ¿no? O sea, el mío está aquí, la ansiedad está acá y podemos jugar a pasarlo de un lugar a otro. Ahora, el miedo en sí mismo es grave, pero más grave aún que el miedo, mire, hay una etapa en la vida de todos los seres humanos que tenemos miedos. Y los miedos van tomando otras características. Cuando nosotros somos niños, regularmente sufrimos el miedo a la luz, a la oscuridad, el miedo a estar solos, el miedo a que los papás se mueran. Son miedos naturales. Y por eso un niño no es bobo, no es tonto, ¿no? Eh, Cuando somos adolescentes, tenemos mucho miedo a ser rechazados, a no encajar, a no ser capaces de conseguir el amor. Y esos miedos son perfectamente naturales. Y sí, uno puede ver a su hijo de 15 o 16 años, o 17 años que dice, es que yo creo que no me va a quedar solo, es que nadie se fija en mí. Uno dice, a ver, niño, todavía te queda una vida por delante, no te angusties, ¿verdad? Y podemos pensar así, y a nosotros nos puede parecer muy ilógico su miedo, pero es total y 100% respetable. Ahora, cuando somos adultos tenemos otros tipos de miedos. Teníamos miedo a enfermedades de nuestros hijos o a enfermedades propias. Tenemos miedo a las quiebras económicas, tenemos miedo a los problemas de seguridad, ¿verdad? Y pues en esta época ya sabemos, tenemos miedo al COVID. Bueno, a la influenza y a todo lo que se le parezca, porque ahora todo va en la misma bolsa, ¿verdad? Entonces, son miedos que van creciendo y que van, cuando ese es anciano se tiene miedo a otras cosas. Algunos ancianos tienen miedo a morir, pero hay otros ancianos que no temen en sí mismo la muerte, sino temen el hecho de ser olvidados, más que de morir, de que al morir sean olvidados. Algunos ancianos tienen temor a que los boten, que les quiten sus cosas, ¿no? Que los roben. El miedo a la soledad vuelve en la etapa de la ancianidad. Entonces, lo que quiero explicar es que tenemos miedos propios de cada edad y que son medianamente entendibles, que nos deben llevar a actuar con cautela. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se maneja cuando un niño tiene temor a la oscuridad? No es que lo metes en un closet. Yo conozco papás que bárbaros que meten al niño en el closet, lo encierran en el closet, le apagan la luz del cuarto y se salen. Y entonces lo dejan así, que llora y grite por 2 y 3 horas y dices, qué bárbaro, ¿cómo haces eso?
Eso no tiene ni siquiera la más pequeña lógica. Y sí, eso se llama saturación, es una técnica, pero así no se resuelven las cosas. En eso un niño puede morir, un niño puede desarrollar una fobia, que es justamente lo que vamos a hablar a continuación, pero también puede desarrollar traumas más fuertes. ¿Ok? Pero por ahora nos vamos a ocupar de las fobias, ¿les parece? ¿Qué es una fobia? Una fobia es un tipo de trastorno de ansiedad. Es un temor fuera de control muy fuerte, muy irracional de algo que representa poco o ningún peligro real. Eh, es un temor paralizante. La persona con fobia intenta evitar lo que les provoca miedo. Y si eso no es posible, o sea, si no lo pueden evitar, pueden sentir pánico y miedo, taquicardia, cuando el corazón late muy rápido, falta de aire, temblores y un fuerte deseo de huir. Por eso aquí quiero plantear y poner a su disposición. Y si esto le produce algún tipo de comentario, bienvenido al comentario. Estamos muy abiertos a que usted opine. Nos encanta su opinión. Eh, por eso no estoy de acuerdo con con el término homofóbico, porque homofóbico se traduce como tener un desprecio, o así lo toma la comunidad LGTB, tener un desprecio por los homosexuales o las lesbianas. Y yo creo que se está utilizando mal el término homofóbico, porque no es una fobia. O sea, podríamos encontrar otra construcción gramatical, porque yo creo que la gente que es homofóbica, si existen homofóbicos, o sea, como tal, o sea, más bien, creo que la gente que rechaza a la comunidad LGTB, yo rechazo el pecado, no rechazo la comunidad. No rechazo a las personas. Las personas son perfectamente respetables y no podemos agarrar lo que persona es o hace o siente contra lo que la persona vale como ser humano. Pero aparte de eso, quiero dejar claro que si yo digo homofóbico, entonces estaría diciendo que cuando esa persona ve a un homosexual, entonces le da un miedo irracional, le da taquicardia, siente que se va a desmayar, y eso no pasa. Entonces creo que se está tomando mal el término homofóbico. Entonces yo pensaría que la comunidad LGTB y pues toda esta cultura, todo este movimiento eh, de, de, pues a favor de la homofobia, del homosexualismo y etcétera, pues debería acuñar otro término más que la homofobia, porque no es un término que gramatical y psicológicamente esté bien acuñado, está muy mal acuñado, ¿sí? Y hay gente y hay legislaciones en el mundo donde han caído justamente por el término, porque no existe. No podemos decir que hay una persona que, uy, ve a un homosexual y le da taquicardia y siente temblores y le falta el aire, tiene ganas de huir. No, más bien es que siente odio y que, no sé, humilla o lastima, y que no es correcto, nada de eso, pero no es lo mismo. Entonces creo que está mal acuñado el término. Pero ya saliéndonos de este paréntesis, en general las fobias comienzan en la niñez o incluso en la adolescencia y continúan a lo largo de la vida adulta. Las causas de las fobias no se comprenden bien aún, pero sí se sabe que a veces pueden ser hereditarias. O sea, si una mamá, por ejemplo, le tiene un miedo irracional a las arañas, puede transmitírselo a sus hijos. Porque bueno, si la mamá hace un show por una arañita, pues los niños van a hacer un show por una arañita, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues cuando una persona tiene una fobia, es mejor que la persona sea tratada. Generalmente el miedo no desaparece totalmente, pero puede aprender a controlar sus salidas emocionales, ¿ok? Ahora, cuando nosotros sentimos temor, pues hay como una cadena de eventos.
Y estos eventos en la vida de una persona temerosa van creando un círculo vicioso muy difícil de romper. Las personas temerosas empiezan a desarrollar unos cuadros de ansiedad y de esos cuadros pasan a o más bien suceden por una exagerada preocupación y miedo. Y vamos a hablar al respecto. La exagerada preocupación describe la situación en la que una persona se sobreidentifica o se apega exageradamente al objeto de su preocupación. Entonces, no siempre, pero puede ser hacia las personas. O sea, si yo me sobreidentifico, me superapego a mi hija menor, por ejemplo, o a mi esposo, entonces yo desarrollo ese apego sobrenatural y entonces, perdón, sobre exagerado, y entonces empiezo a tener esa exagerada preocupación. Ahora, no solamente es hacia las personas. Hay gente que desarrolla esa exagerada preocupación por sobreidentificarse con su casa o con su coche. Y entonces es cuidado porque se va a estrellar, cuidado porque se va a estrellar, cuidado porque termina estrellándose, ¿no? Y dónde está el coche, y si le pusieron seguro, y si esto, y entonces es una preocupación exagerada, o sea, no es una bendición, es una maldición. Ahora, la persona que es objeto, en el caso de que sea una persona con la que se desarrolle ese sobreapego, porque es un sobreapego, no es un apego natural, no es algo sano, ¿sí? La persona sobre la que se desarrolla ese sobreapego se siente, o esa sobreprotección se siente realmente estresada, porque es tener a una persona aquí, respirándote aquí, que no te dejan ni mover. ¿Y por qué vas a hacer eso? ¿Y a dónde vas? ¿Y por qué no haces esto? ¿Y por qué te mueves? Y mejor quédate, y mejor hagamos, y entonces te sientes que no puedes ni respirar. Y eso daña a la persona. Entonces sufre el que está sufriendo esa ansiedad, ese miedo, pero también sufre la persona sobre la que se está ejerciendo esa sobreprotección. Entonces, para muchos papás que son sobreprotectores, ahí les va ese tip. ¿Por qué sus hijos se vuelven tan enojones con ustedes? ¿Por qué les contestan tan mal? ¿Por qué ya los alucinan? Y es por eso, porque ustedes están exageradamente preocupados y entonces les respiran aquí en el oído. Todo el tiempo están al lado. Entonces ellos empiezan a sentir un mayor nivel de estrés, a sentir que no pueden más. Y entonces tanto usted como papá se siente estresado como su hijo empieza a sentirse estresado. Lo mismo sucede con una esposa, por ejemplo, que digamos que el esposo ya le fue una vez infiel y entonces lo perdona, comillas, lo perdona. Siguen viviendo juntos y entonces, vaya, sale, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no me llamaste? Pero me dijiste que en 10 minutos estabas aquí y son 12 minutos y no llegas. Y entonces se estresa ella y ella está segura que le está haciendo nuevamente infiel y se estresa él. Ahora, voy a leerles una afirmación de Doug Children. Él dijo, la mayor parte del tiempo cuando la gente se vuelve ansiosa, enojona, con reacciones exageradas o manipuladoras, están preocupándose por algo, pero de una manera poco efectiva y agotadora. Entonces, eso que nos quede claro, ¿no? Cuando yo estoy demasiado ansiosa, enojona y con reacciones exageradas o manipuladoras, pues es porque me estoy preocupando de más. La mente convierte la intención de cuidado genuino en algo que agota la mente y las emociones. Es decir, algo que la mente juega con nosotros, con una persona exageradamente preocupona, la mente juega y entonces eso que era una intención de cuidado simplemente se vuelve algo terriblemente agotador
y entonces se desarrolla una ansiedad, un miedo, una preocupación, y inicialmente era algo bueno, era algo positivo, ¿no? Todas las mamás y todos los papás, cada vez, yo no sé qué les pasa a ustedes, pero cuando yo abro el Face, bueno, quienes ven mi Face saben que yo publico mucho cosas como o versículos o frases célebres, cosas así, o personas que están desaparecidas. Y cada vez, o sea, a lo mejor voy de rapidez viendo y se me pasó uno y digo, no, me voy a regresar y lo voy a publicar. No sé si es verdad o no, a mí no me consta, pero solamente de pensar que esa familia está angustiada y preocupada por la desaparición de ese ser querido, pues digo, a lo mejor chicle y pega que alguien de mi círculo, alguien que tiene conexión conmigo puede ver a esa persona y puede ayudar. Si no es así, pues alguien de mi círculo puede seguir extendiendo este, este, esta publicación y a lo mejor algún día de alguna manera se encuentra la persona. Y creo que es importante que no perdamos ese grado de solidaridad. Claro, cuando tú ves esa cantidad de gente desaparecida y oyes historias terribles de chicas que aparecen, que se fueron nomás a la tienda y que ya desaparecieron y que aparecen en un caño violadas, tiradas, dices, Dios mío, claro que no quieres que tu hija salga. Pero tienes también que entender que tampoco puedes respirarle aquí en el oído, ¿me entiendes? O sea, hay que encontrar maneras para que ella pueda disfrutar de su juventud y disfrutar de tener amigas o amigos, pero también de que yo me sienta segura, ¿no? A lo mejor nos ponemos de acuerdo, te llevo al centro comercial donde van a estar, de ahí no se mueven, en 5 horas nos encontramos en tal mesita y no, y de aquí no te muevas y estoy viendo y te llamo o me llamas o nos avisamos, pero tienes derecho a irte al cine, claro, tienes derecho de ir a ver vestidos en los almacenes porque de lo contrario, pues vas a terminar con tus hijos súper estresados, ¿sí? Odiándote realmente. Nunca me dejaste vivir. Todo el tiempo lleno de tus temores, me volviste a mí temerosa, ¿no? Los temores, como decíamos, se heredan. La sobreprotección está arraigada en el miedo a perder el control, a perder la identidad, a no conseguir lo que la persona siente que hace falta para poder vivir. Es decir, si yo digo, a mí me hace falta mi esposo o a mí me hace falta mi hija o mi madre para poder vivir, y entonces si yo no puedo controlar todo lo que pasa en su vida, si yo no puedo sentir que ella me ama, si yo no puedo conseguir que esa persona esté donde y como yo la quiera, entonces empiezo a tener un problema. Y ahí, por eso nos dicen que la protección está arraigada en ese miedo a perder el control sobre el ser amado o sobre la persona con la que yo me sobreidentifico. Siempre en la raíz de la sobreprotección hay miedo al abandono, indefectiblemente. O en el caso de sobreprotección a cosas o a animales que sucede, es a no tanto al abandono, sino a la pérdida, ¿no? Siempre, como les decía, en la raíz de la sobreprotección hay un miedo al abandono o a la pérdida, al rechazo, ¿verdad? Y entonces tenemos que aprender que lo que se va a ir, se va a ir, con nuestro miedo y sin nuestro miedo. Y tenemos, como les digo yo a los papitos y a las mamitas, o sea, tenemos que prepararnos para vivir sin nuestros hijos. Pidiendo a Dios que se casen con la mejor persona del mundo y etcétera, sabiendo que nuestras oraciones no caen en vano. Y yo tengo muchas historias y muchas cosas que de veras funcionan. Les voy a contar algo. Yo trabajé con una fundación un tiempo dando terapia a chicas que habían sido víctimas de esclavitud sexual. Y esta fundación, pues digamos que cuando la policía entraba a, a estos shows y demás, a estos lugares donde hay este tipo de shows, mm,
decía, entraba la policía y estaba esta fundación con sus abogados y decía, quienes estén en trata de blancas, levanten la mano, quienes sean esclavas sexuales, levanten la mano y nosotros las apoyamos, les damos vivienda, les damos un abogado, etcétera. Entonces, ahí conocí un caso impresionante y les voy a contar, porque creo que me parece muy importante y viene muy ad hoc con el tema. Esta es una jovencita muy bonita, menudita, muy bonita, menudita, bajita, delgada, linda y con un rostro angelical. Y ella entra a un curso de hostess. Están en el curso, todo va muy bien, terminan el curso, le dicen a ella que pasaron, a ella y a otra chica le dicen ustedes pasaron y entonces la citan en un antro porque pues era parte les explican que este antro es parte de toda la cadena que ellos tienen entre restaurantes, santos, no sé qué, y la citan en un lugar, ¿no? Y en ese lugar, pues las dividen. Él no sabe qué pasan con las otras dos chicas porque iban tres, y esas se sintieron muy seguras porque iban las tres. No nos van a hacer nada porque pues vamos las tres, pero en ese momento las dividen y a ella dice, me ofrecen un trago y yo dije, pues no pasa nada, me dice, no estás todavía en contrato laboral, pero también queremos ver cómo reaccionas ante un trago. Entonces ella dijo, pues sí, o sea, no hay nada de malo en tomársela. Y ella se toma este trago y se empieza a sentir muy mareada. Ella recuerda que llega un joven muy guapo y ella de hecho lo ve y dice, uy, qué guapo está, ¿no? Dice, pero ni siquiera me quedé mirándolo así, ¿no? O sea, simplemente lo vi pasar y dije, "Uy, qué guapo está ahí". Y después pierde como el control, ella pierde la conciencia y empieza a ver por cuadros. O sea, ya eso pasa cuando eres drogado. eh, Se da cuenta que la están violando y ve la cara de este muchacho. Y ella decía, o sea, ese en un momento dado en mi pensamiento fue, no hay necesidad de que me violaras. O sea, con esa guapura que traes, pues me hubieras podido conquistar, ¿no? Más que violarme, o sea, no tenía que haber sido por las malas. El caso es que esta chica, pues, mm, la desvisten, o sea, me violó, me puso como una mercancía, me hizo que me parara, yo estaba drogada, me sentía sucia, me sentía súper mal y yo sentía que me iba a desmayar ahí. eh, y me observaban y me miraban otros hombres y dije, no, está muy flaquita, está muy chiquita, no sirve. Entonces le dicen a un conductor, eh, manda a que se vista y te la lleves y desaparécela. Y dice, yo soy muy consciente de lo que le dijeron a él. Y efectivamente, el conductor la sube en el coche y le dice, ¿dónde vives? Y él dice, en tal zona. Pero déjeme en tal metro. Y yo llevo el metro a mi casa. Pero ya eran pasadas las 12 de la noche y entonces ella llegó muy drogada a la terminal del metro y ve pues que está cerrado y ve que en la escalera hay un poco de malvivientes durmiendo ahí y ella dice, no me puedo quedar aquí. Entonces se trata de regresar y cuando se trata de regresar ve a este hombre, a este conductor y dice, me va a matar. O sea, y ella dice, no, te voy a llevar a tu casa. Eh, Me caíste bien, le dice, no te voy a matar, me caíste bien, pero por favor no te vuelvas a aparecer allá porque me metes en problemas. Y pues ella llega al final a su casa, él la deja a una cuadra en la esquina de su casa y ella llega a su casa. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque la mamá de esta niña vive en los Estados Unidos y es cristiana. Y dice, yo sé que las oraciones de mi madre, porque su papá vive acá en México, sé que las oraciones de mi madre me guardaron y guardaron mi vida. O sea, yo cometí un error, yo creí y confié que porque íbamos tres personas no nos iba a pasar nada. Después no volví a saber, no,
no sé qué pasó con mis dos amigas, no sé si las mataron, no sé si quedaron como esclavas sexuales, no tengo ni idea. Dice, yo confié demasiado, yo cometí el error de tomarme ese trago. Tal vez si no me hubiera tomado el trago me hubiera matado de otra manera, pero cuando tú escuchas las oraciones, y ella varias veces me insistía, me decía, las oraciones de mi madre me evitaron la muerte y me evitaron que yo terminara como esclava sexual. No di la talla, según ellos, para estar en ese trabajo. Y eso me salvó. Entonces tú te pones a pensar y dices, wow, sí. O sea, no dejes de orar por tus hijos. Si estás muy preocupado, simplemente ora. Ahora, ten cuidado porque a veces nuestros temores nos alcanzan, ¿no? A veces la sobreprotección termina haciendo, te puedo decir que la sobreprotección es algo tan horrible porque cuando una persona es súper protectora es como la araña teje su telaraña y la persona que es sobreprotegida es como la mosquita, llega y se queda pegada ahí en la telaraña y la araña no mata a la mosca, lo que hace es succionarle todos sus líquidos. Cuando ya la tiene sequita, sequita, inclusive la misma araña la tira de la telaraña para que no ocupe espacio. Pero cuando la mosca cae en el suelo, la mosca cae viva, pero sin fuerza para volar y muere en el suelo. Y eso es lo que los padres sobreprotectores, las esposas o esposos sobreprotectores hacen con su pareja, con sus hijos. Entonces tenemos que aprender a que amar no es sobreproteger, es proteger. El sobre ya quedó de más, ¿verdad? Es demasiado. Ahora, ¿cómo se puede enfrentar el miedo? Bueno, pregúntese. El miedo tenemos que articularlo, tenemos que pegarlo a la realidad, tenemos que estacionarlo, bajarlo de arriba de donde esté. ¿Cómo lo hacemos? A base de preguntas. Pregúntese, ¿qué es lo que parece que está alimentando este miedo en este momento? ¿No? Por ejemplo, ver las noticias. Por ejemplo, no dormir. No dormir aumenta muchísimos miedos. ¿Sabe por qué? Porque uno en el insomnio empieza a pensar cuánta tontería existe y se le va la vida pensando y cada vez piensa, a medida que va pasando las horas, lo que piensa es peor. Entonces, a veces se dice el insomnio, a veces son las noticias, a veces es, yo le tuve que decir a una persona una vez, o sea, ya no busques más información sobre el virus este, porque entonces te vas a volver loca, tienes tanto miedo y te estás llenando de un miedo irracional, porque entre más te informes es peor, ¿no? No digo que el desconocimiento sea lo necesario, pero a veces la sobreinformación produce el miedo, ¿no? A veces la forma que una persona habla te produce miedo. A veces una persona en sí misma te desata ese miedo. Entonces pregúntate qué es lo que está desatando o alimentando ese miedo. Y luego pregúntate, ¿me preocupo demasiado por los demás? O sea, o por esta situación. Y entonces uno puede decir, es que no, cómo están las cosas, es que aquí, es que ya, ok, pero me estoy preocupando de más es que me estoy inmovilizando, este miedo está impidiendo que yo viva o que yo deje vivir a otros. Pregúntese, ¿estoy aferrándome a cosas que no son necesarias o que no forman parte del plan de Dios para mi vida, de cosas o de personas, ¿no? Yo encuentro muchas mujeres que dicen, yo me aferraba a mi pareja y me lastimaba y me dañaba y me causó tantas heridas gravísimas y yo me permanecía aferrada a ella o a él y luego me di cuenta cuando se fue, cuando terminaron las cosas de, Dios mío, ¿cuánto tiempo perdí? Yo sí podía vivir sin él. Me preocupo al punto de estresarme y estresar a otros porque si estás contestando afirmativamente eso, entonces sí tienes que enfrentar terapéuticamente tu miedo. ¿Ves? Tenemos que ser conscientes de que cuando estas
cuando una respuesta de estas está positivo, es como aguas, cuidado, ten cuidado porque te estás dejando arrastrar por el miedo, pero si más de una están contestando afirmativamente, tienes que ir a un terapeuta y tienes que recibir ayuda, ¿no? Ahora, recuerda, para nosotros como personas cristianas, la fe cura el miedo. Cuando tú dices, Señor, está en tus manos y tú verás, ¿no? ¿Cómo lo vas a resolver? Entonces, pues hemos hablado de muchas emociones. Creo que al hablar del miedo, pues más de una persona nos podemos ver identificados ahí. Recuerda si necesitas ayuda, si quieres hablar, pues mi celular es el 5518 508627 y envíame un WhatsApp porque no contesto llamadas que no conozca el celular. Dime, te vi en el programa y si no, comunícate por mi correo yolandacopete@yahoo.com.mx o mándame una invitación a Facebook, con muchísimo gusto te voy a aceptar. Y recuerda que aquí estamos para ser cada día mejores. Somos únicos, somos exclusivos, Dios nos quiere así y lo que nos queda es trabajar por ser la mejor versión de nosotros mismos. Y si alguno de nosotros puede ayudar al otro, pues adelante, lo hacemos y sabemos que estamos trabajando todos para que seamos mejores. Es tiempo de vencer los retos y es tiempo de avanzar y dejar los míos. ¿Les parece? Así que, por favor, no olvides dejar tu campanita ahí activada para que te podamos dar los anuncios de cuando salga una nueva emisión. Recuerda, martes a las 12 del día, formación ministerial sale al aire y jueves a las 12 del día, desarrollo personal sale al aire. La próxima semana nos vemos a las 12. Dios te bendiga y les amo un montón.